Buenas tardes. A ver si conseguimos que no decaiga el ánimo ahora con el estómago lleno. Es decir, tenemos un reto por delante ahora esta tarde, pero bueno, hay muchas ganas. Pues nada, esta mesa va a ser un pelín diferente porque, bueno, tengo el placer de moderarla junto con Juan Moreno y es una mesa con la idea de presentar una red temática recientemente financiada y que coordina Juan Moreno, con nombre Fusión de Tecnologías Robóticas y Estimulación Eléctrica Neuromuscular para Neurorehabilitación en Trastornos de Movimiento. Yo lo llamo lo de los roboces y los chispazos. Entonces, la idea, la filosofía de la línea y el imbricarlas aquí en estas jornadas, pues bueno, una vez más, como se viene hablando durante toda la mañana, acercar la investigación a la clínica. Prácticamente el perfil de todos los que la van a hablar en la tarde son ingenieros y bioingenieros. Queremos acercar las últimas tecnologías, las últimas investigaciones que se están haciendo a los centros de clínica, que al final es donde están los pacientes, donde están las necesidades y a donde está el usuario final que queremos que llegue todo esto. Entonces es la idea de hacer coincidir estas jornadas o esta presentación de esta red con contenidos de esta red, con contenidos de estas jornadas, porque creíamos que procedía bastante. Entonces, nada, lo dicho, yo paso el turno pues eso, a Juan Moreno. Juan Moreno es el investigador principal del grupo de biorrobótica, del Centro de Automática y Robótica del CSIC. Cuenta con un montón, pues más de 15 años de experiencia en el ámbito de la investigación en ámbito robótico y bueno, es profesor titular del CSIC, es investigador titular del CSIC. Y bueno, he tenido también el placer y honor de colaborar en varios proyectos con él y bueno, pues su buen hacer y su trayectoria pues así lo avalan y nos van a presentar ahora esta red y en qué consiste. Pues cuando quieras. Yo me siento... Supongo que lo puedo poner por aquí. Gracias, Julio, por la presentación y por la oportunidad de integrar dentro de estas jornadas esta sesión que, como explicaba Julio, es sobre una red temática que coordinamos desde el Consejo en temas de, antes llamábamos híbridos, ahora nos gusta más llamar fusión de esto que comentaba Julio, ¿no? La parte de la estimulación eléctrica, las posibilidades que existen desde la fisioterapia, combinándola con tecnologías basadas en sistemas robóticos, un poco el complemento entre los dos mundos, el mundo de la robótica y la estimulación eléctrica y las neuroprótesis, con efectos neurorehabilitadores. Entonces, yo voy a ser breve. Mi intención es fundamentalmente enseñaros de qué se trata la red, que estamos empezando a recorrer este camino desde hace poco, y lo que pretendemos es estimular la discusión en varias áreas temáticas que tienen que ver con esas oportunidades que ofrece en la clínica, en la vida diaria de las terapias para los pacientes con lesión medular, con ictus, con diferentes trastornos del movimiento, la posibilidad de integrar diferentes modalidades de estimulación eléctrica para intentar realzar los efectos de la rehabilitación manual o de la rehabilitación con la asistencia robótica, ¿no? O sea, creemos realmente que se puede tener un impacto si conseguimos unir esfuerzos entre diferentes disciplinas que tienen que ver no solo con la tecnología, sino con la biomecánica, con el control motor y, por supuesto, con vuestro perfil de fisioterapeutas para intentar incidir, en definitiva, en la calidad de vida de los pacientes. Y como os digo, la robótica creemos que por sí sola no va a llegar a conseguir los resultados que todos estamos esperando si no conseguimos complementarla con otro tipo de ayudas técnicas y por eso hemos montado esta red que abarca diferentes
posibles combinaciones de estímulos eléctricos en la periferia. Fundamentalmente nos interesan modalidades de estimulación no invasivas porque, como sabéis, existen tecnologías implantadas o implantables que pueden ser quizás más relevantes, en mi opinión, para la sustitución de la función motora en la condición crónica, pero en los procesos de neurorehabilitación también creemos que se puede conseguir muchos efectos positivos con las estimulaciones no invasivas a nivel cerebral, medular, periférico a nivel de los nervios o de la musculatura. Y un poco entonces esto es lo que intentamos abarcar, no solamente en cuanto a la tecnología de los exoesqueletos robóticos o de los sistemas robóticos y los electroestimuladores, sino todo lo que abarca, todos los problemas que hay que resolver para que aquella combinación que proponemos tenga un efecto práctico. Entonces, digamos, esta es una diapositiva que recoge todos los objetivos que nos planteamos. Fundamentalmente, como os digo, es trabajar en temáticas prioritarias que tienen que ver en la manera en que enfocamos los conceptos de estas integraciones, porque puede haber diversas aproximaciones. Por ejemplo, plantear una estimulación muscular y en torno a esa estimulación aplicar un soporte con un sistema robótico, o la visión contraria, aplicar una estimulación puramente física con un robot y en torno a ello aplicar un complemento con el estímulo. Digamos, estos conceptos más teóricos, luego los sensores o la información biomecánica que hace falta para cerrar estos lazos de control en una terapia intensiva repetitiva, por ejemplo, uso de modelos biomecánicos, técnicas basadas en el diseño centrado en el usuario para definir los criterios de diseño de las tecnologías y también para personalizar las terapias, que es un aspecto que vosotros sabéis muy bien, es muy importante porque una tecnología no es generalizable tan fácilmente y necesitamos saber o ofrecer a los terapeutas, al personal clínico, herramientas o criterios de decisión para personalizar y adaptar las terapias, ¿no? Un poco en torno a estos temas hemos venido trabajando los investigadores en esta red y por eso estamos planteando estas preguntas para mantener la discusión, el debate, fundamentalmente con vosotros, ¿no? Porque entre nosotros podemos llegar a conclusiones interesantes desde el punto de vista, desde el punto de vista de la tecnología, de la ingeniería, pero si aquello no tiene una base sólida con la realidad clínica, con la realidad de los pacientes, pues no va a llegar nunca al mercado, que es realmente lo que nos interesa para que se conviertan en herramientas que podáis usar. Y un poco estos son los grandes temas, o sea que si os interesan estas temáticas, os animamos a que estéis pendientes o entréis en contacto con nosotros para involucraros en las actividades que estamos empezando a promover. Esta sería la primera de varias acciones que estamos lanzando en este periodo de 2 años, que fundamentalmente son sesiones como esta, talleres quizás más prácticos, actividades en congresos y conferencias en el ámbito de la neurología, la fisioterapia, el control del movimiento, etc. Esto simplemente resume los investigadores principales que por el momento están oficialmente participando en la red, pero esto tiene la intencionalidad de que sea todo lo abierto posible, es decir, que estamos abiertos a aumentar los participantes en esta red todo lo que se pueda y sobre todo que sea sostenible, que dure más allá de estos 2 primeros años y que podamos crear una comunidad que empiece a entender cómo dialogar mejor entre mundos que son aparentemente muy diversos. Aquí, bueno, perdonad que esté un poco pequeña la letra, pero básicamente algunas ideas de temáticas que estamos intentando plantear para generar actuaciones específicas que puedan dar lugar también a resultados específicos en términos de libros blancos o publicaciones que sean fundamentalmente fácilmente aplicables en el entorno clínico, ¿no? Un poco también otro reto que nos hemos planteado, un poco un eje que nos inspira en esta red es intentar que todos los esfuerzos vayan hacia la traducción de lo que son los artículos más científicos a los que a lo mejor algunos estamos acostumbrados a escribir y a preparar con mucho rigor, pero intentar hacer una traducción de eso a la práctica clínica para que nuestros resultados de los estudios clínicos
estudios de eficacia, estudios de usabilidad que llevamos a cabo en diferentes centros clínicos se puedan más fácilmente convertir en algo útil para los usuarios de las tecnologías, usuarios clínicos y usuarios pacientes en sí. Y ya para finalizar un poco, después de estos grandes objetivos que os he comentado, simplemente anunciar dos eventos que ya estamos organizando este año. Uno es un simposio en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Paraplegia en Toledo, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que tengo que revisar las fechas, pero me parece que va a ser en torno a noviembre, octubre o noviembre, y allí la idea es que integremos una sesión de esta red Fusión, intentando tener un enfoque lo más clínico posible, ¿no? Y también un poco atraer o dar a conocer estas ideas de la fusión de las tecnologías en este contexto. Y por otra parte también estamos ya preparando un taller, un workshop en esta Conferencia Internacional en Neurorehabilitación que se viene llevando a cabo ya desde hace varios años, que tendrá lugar este año en Segovia, del 5 al 8 de noviembre, y que surge desde la red y a la cual os invitamos también a participar si es posible, pues tanto como público o como ponentes, si queréis someter contribuciones, si estáis interesados, pues podéis también contactar con nosotros. Será un formato mixto, una sesión de un día completo en la cual intentaremos tener ponentes pues de alto nivel y talleres con demostraciones con tecnologías como las que están previstas enseñarse hoy en esta sesión. Y ya con esto finalizo con mi contacto por si os interesa. Os invito a entrar en contacto con nosotros y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a la siguiente charla del profesor José María Azorín. El profesor José María Azorín es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es un experto internacional en los temas de Brain-Computer Interface, las aplicaciones de las tecnologías, de estas tecnologías BCIs para el control de dispositivos que pueden usarse en la asistencia y la rehabilitación en diferentes patologías. Ha coordinado y coordina varios proyectos nacionales y europeos y somos muy afortunados de tener aquí a José María en esta sesión. Muchas gracias por venir y ya te doy la palabra. Bien, pues muchas gracias en primer lugar, Juan, por la presentación y también tanto a ti como a Julio por haberme invitado a participar en esta sesión. Y bueno, como comentaba Juan, desde hace unos años venimos trabajando en nuestro laboratorio en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina con la finalidad de interaccionar con exoesqueletos robóticos. Es decir, de alguna forma, lo que hemos tratado de hacer es ver cómo podríamos mejorar las terapias de rehabilitación con la finalidad de coger y que, de alguna forma, o bien los pacientes alcancen una mayor funcionalidad en la rehabilitación o se rehabiliten de una forma más rápida. Antes de empezar, bueno, simplemente presentarme. Como ha dicho Juan, nosotros trabajamos en el campo de las interfaces cerebro-máquina, pero venimos del Brain Machine Interface System Lab, que se encuentra en la Miguel Hernández de Elche. Estamos muy cerquita de la ciudad de Alicante y empezamos hace muchos años pues trabajando con dispositivos robóticos que eran controlados a partir de las señales cerebrales. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en las imágenes de más a la izquierda, podemos ver que en principio utilizábamos esas señales cerebrales para controlar, por ejemplo, un robot externo, para moverlo únicamente hasta diferentes objetivos, utilizando para ello la actividad cerebral, pero luego vimos que realmente esto podía tener un gran campo de aplicación en el ámbito de la rehabilitación y de la asistencia de personas que tenían cualquier tipo de limitación motora. Y eso es lo que voy a contar hoy aquí. Voy a contar
cómo hemos tratado de desarrollar aplicaciones que, basándonos en señales cerebrales no invasivas, concretamente en electroencefalografía, pues podemos ayudar a mejorar la movilidad de personas que, pues, por ejemplo, hayan sufrido un ictus o una lesión medular. Bien, concretamente sabemos que las mayores causas o varias de las mayores causas que de alguna forma provocan la discapacidad en la sociedad actual son tanto lo que es el accidente cerebrovascular o como la lesión medular. Y en un gran en un gran número de casos, pues generalmente afecta a la marcha, como podéis ver ahí en esta presentación, ¿no? Las personas que sufren pues, un accidente cerebrovascular, sabemos que entran en un proceso de rehabilitación y que muchas veces pues, esa recuperación es variable e incompleta. Generalmente, lo que se hace es seguir una aproximación llamada bottom-up, es decir, intentamos que el paciente pues, realice una serie de movimientos de sus extremidades con la finalidad de tratar de influenciarle a nivel neural, es decir, la parte de arriba, ¿no? De ahí lo de bottom-up. Como os podéis ver aquí en este vídeo, para hacer eso, la persona tiene que realizar un gran número de ejercicios repetitivos con la asistencia de varias personas y, de alguna forma, repito, no estamos actuando directamente a nivel cerebral, estamos trabajando sobre extremidades con la finalidad de que de esta forma acabemos trabajando a nivel neural. Bien, en los últimos años pues han aparecido los exoesqueletos como dispositivos que pueden ayudar en ciertas tareas de rehabilitación por el mero hecho de que si tengo que realizar una serie de ejercicios repetitivos, pues puedo emplear un dispositivo como un exoesqueleto robótico, ya sea sobre un tapiz como pueda ser el Locomat o, en este caso, un exoesqueleto movible que puede desplazarse. Son muchas las ventajas de los exoesqueletos, no las voy a nombrar aquí, luego el profesor Antonio de Lama hablará más sobre este tema, pero sí que me gustaría decir que en nuestro caso hemos estudiado que podría ser de alguna forma posible que mejoráramos la rehabilitación de personas que han sufrido un ictus, una lesión medular, si combináramos esos exoesqueletos con una interfaz cerebro-máquina. Si tuviéramos que definir qué es una interfaz cerebro-máquina de una forma muy sencilla, podríamos decirlo que simplemente es un sistema que recoge la actividad cerebral de la persona y la procesa para traducirla en comandos de control. Brevemente, podríamos decir simplemente que podemos registrar, imaginaos, las señales de electroencefalografía de la persona y a través de un determinado procesamiento, pues traducirlo en comandos de control. La ventaja que tenemos en el caso de las interfaces cerebro-máquina es que la persona puede generar esas acciones de control sin realizar ningún movimiento muscular. Es decir, la persona no tiene que mover un brazo, no tiene que mover la mano para tocar un botón para que le ayude a hacer una rehabilitación, sino que directamente podemos captar esa información de su actividad cerebral. Por lo tanto, de alguna forma, esa combinación de interfaz cerebro-máquina con un exoesqueleto podría potenciar la neuroplasticidad de la persona. Es decir, si nos fijamos en esa figura, podemos ver que de la persona vamos a decirle que si quiere mover su cuerpo, va a tener que realizar una actividad motora a nivel mental, por ejemplo, pensar que está caminando. Y eso, a través de unos algoritmos de procesamiento de las señales cerebrales, los vamos a traducir en comandos que se van a enviar al exoesqueleto y que de esta forma, pues, vamos a lograr que la persona pueda caminar. Claro, si recordamos esa aproximación bottom-up que comentábamos anteriormente, aquí estaríamos trabajando no solo esa aproximación de moverle las piernas al sujeto para mejorarle esa plasticidad a nivel neural, sino que también estamos diciéndole, no, al mismo tiempo tienes que estar realizando esa tarea mental de pensar en que mueves tus piernas para que detectemos esa capacidad de movimiento y lo asociemos al movimiento de las piernas. Lo que voy a presentar hoy van a ser varios proyectos que hemos centrado precisamente en intentar desarrollar la tecnología necesaria para poder validar estos desarrollos de que seamos capaces de gobernar el movimiento de una persona a través de un exoesqueleto, pero gobernado por las propias señales cerebrales de la persona. Para ello, en primer lugar, voy a hablar de este proyecto, el proyecto Associate, que fue un proyecto que realizamos en colaboración con otros centros, concretamente con el CSIC en Madrid, con el Hospital de la Fe y con el Hospital Nacional de Parapléjicos aquí en Toledo. Este era un proyecto, como vemos, con varios grupos que tenía, de alguna forma, intentar desarrollar una nueva terapia de rehabilitación
que tratara de asociar diferentes aspectos a nivel de estimulación y a nivel de registro de actividad cerebral. Concretamente, de alguna forma lo que buscábamos era promover el reaprendizaje del control motor asociando tres aspectos. Por una parte, lo que planteamos es, vamos a asociar una planificación motora a nivel cerebral con la propia realimentación aferente que proporciona el exoesqueleto. Y para ello, lo que hicimos fue desarrollar una interfaz cerebro-máquina que detectaba la imaginación motora de la persona y a partir de esa información controlaba el exoesqueleto. Es decir, si una persona quería caminar, le decíamos, tienes que estar pensando en qué estás moviendo tus piernas y a partir de esa información, si lo detectamos, la enviamos al exoesqueleto y el exoesqueleto, al caminar, le va a ir proporcionando esa realimentación aferente a la persona. ¿De acuerdo? Por otra parte, también queríamos asociar lo que sería la estimulación sensorial a nivel cortical. Y para ello, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia basada en estimulación por corriente directa transcraneal que se centraba en las áreas asociadas al movimiento de las piernas. Concretamente, con eso buscábamos dos objetivos. Por una parte, mejorar la plasticidad del área sensorimotora, pero además también queríamos ver qué ocurría si estimulábamos en la zona en la cual queríamos luego registrar las señales cerebrales. ¿De acuerdo? Entonces, muy resumidamente, voy a contar qué hicimos para decidir dónde íbamos a estimular a nivel de estimulación transcraneal por corriente directa, directamente la zona que estaba más relacionada con el movimiento de las piernas de los pacientes. Si nos fijamos en ese cerebro que vemos ahí en la parte izquierda, vemos que la parte que gobierna, en este caso las piernas, se encuentra justo entre los dos hemisferios de la corteza cerebral y además la parte del movimiento también está relacionado con el cerebelo. En nuestro caso nos centramos en pacientes que habían sufrido un ictus y que sobre todo estaban afectados por su pierna derecha, con lo cual lo que decidimos es, vamos a poner un ánodo en la parte derecha del cerebelo, otro ánodo en la parte justo entre los dos hemisferios y por esos dos electrodos vamos a introducir la corriente de estimulación. Y vamos a recoger esa estimulación por otro electrodo que lo veis ahí en color amarillo y de esta forma lo que vamos a tratar es de coger y estimular toda la zona que está asociada a esa zona sensorimotora justo antes de empezar a trabajar con la interfaz cerebro-máquina. Bien, la interfaz cerebro-máquina, por no entrar en muchos detalles, se basaba en registrar principalmente los electrodos que ves ahí en color verde, que son los electrodos que de alguna forma se encuentran sobre la zona más sensorial-motora, y a partir de esos electrodos lo que hacíamos era detectar una serie de características que nos permitían fácilmente discernir entre cuándo la persona está pensando en que mueve sus piernas y cuándo la persona está en relax, ¿de acuerdo? Que era el objetivo que buscábamos. Bien. Teniendo ese desarrollo, lo que diseñamos a continuación es el protocolo que debía seguir cada persona para poder hacer las pruebas experimentales. Era un protocolo que cada persona debía seguir durante 5 días y cada día consistía de lo siguiente. En primer lugar, la persona lo que hacía era recibir durante 15 minutos esa estimulación transcraneal por corriente directa según la estrategia que hemos comentado anteriormente. Después de eso, lo que hacíamos era hacer un entrenamiento de los clasificadores de la interfaz cerebro-máquina. Es decir, no he explicado a fondo el procesamiento, pero en el procesamiento, al final, tenemos que entrenar unos algoritmos para que sepan cuándo la persona está pensando en ese movimiento de la mano, de caminar, o cuándo la persona está en relax. Y para ello lo que hacíamos era trials que veis ahí en el centro que pone de relax, imaginación y relax. Es decir, lo que hacía la persona era, inicialmente estaba relajada y se le decía que imaginara que estaba moviendo sus piernas. Cuando la persona empezaba a imaginar eso, durante el entrenamiento, al mismo tiempo se le movía el exoesqueleto que llevaba. No porque la persona estuviera pensando y el sistema lo detectara, sino para que replicáramos las condiciones más realistas que cuando el paciente luego realmente utilizaba el sistema. Y eso lo repetía durante 40 veces. Es decir, durante 40 veces la persona se decía, piensa que mueve las piernas, movíamos el exoesqueleto y registramos su actividad. Tras ese periodo de 40 pruebas pasábamos propiamente a la parte experimental, donde en este caso volvíamos a hacer otra vez de las 40 pruebas, pero ahora, cuando la persona tenía que realizar la imaginación motora,
solamente en el caso de que la interfaz detectara que efectivamente la persona estaba imaginando el movimiento de sus piernas, entonces se movía el exoesqueleto. ¿De acuerdo? Hay que decir que consideramos unas pruebas con dos tipos de usuarios, unos en los cuales sí les estimulábamos el cerebro y otros en los que le decíamos, os estimulamos el cerebro, pero no se lo estimulábamos, ¿de acuerdo? Para ver si había algún tipo de efecto placebo. Voy a poner aquí un vídeo, no sé si hay sonido, yo creo que sí hay sonido, ¿no? Básicamente la persona va a oír un sonido, ¿perdón? Vale. Aquí tiene un botón, ¿no? Vale, sí, bueno. Ahora se repetirá el vídeo. La persona escucha un sonido, eso quiere decir que a partir de ese momento tiene que imaginar que está moviendo sus piernas, y cuando escucha a través del sonido tiene que dejar de pensar y relajarse. Entonces vamos a ver, se va a repetir el vídeo, que inicialmente la persona está relajada, ahora escucharemos el sonido y a partir de este momento la persona tiene que empezar a pensar que mueve sus piernas. En cuanto la interfaz detecta que la persona está pensando en el movimiento de sus piernas, empieza el control del exoesqueleto por la propia persona. Entonces fijémonos que aquí quien gobierna el control del movimiento de la persona es la propia persona, ¿de acuerdo? Es decir, no necesitamos que el exoesqueleto se lo mueva por sí solo, simplemente como parte de una terapia, sino porque la persona es la que decide unir, asociar esa imaginación motora con el movimiento del exoesqueleto. Bien. Sin entrar en mucho detalle, también deciros que lo que comprobamos es que en el grupo que había sido estimulado tenía un rendimiento mayor en la detección de esa imaginación motora, aproximadamente en torno a un 80%, ¿de acuerdo? Frente a, como vemos ahí, a un 75%. Con lo cual, lo que llegamos a comprobar es que, por el mero hecho de estimular esa zona, nos mejoraba el rendimiento que tenía la interfaz para que el paciente pudiera utilizar esa interfaz en su terapia de rehabilitación. En cualquier caso, lo que nos planteamos es que todavía teníamos que mejorar más el rendimiento de la interfaz cerebro-máquina para que pudiera ser de una forma más fiable para controlar el exoesqueleto. Y por ello voy a presentar ahora este proyecto, que es el proyecto WALK. Este proyecto es un proyecto que acabamos hace un par de años y cuyo objetivo era controlar exoesqueletos de miembro inferior con la finalidad de asistir, en este caso, a lesionados medulares. Este ha sido un proyecto que hemos realizado en colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos, aquí en Toledo, también con el Hospital Central de Asturias y con la Universidad de Houston. ¿Cuál era la idea? La idea era que cuando nosotros caminamos, generalmente nuestra atención puede estar o muy centrada en caminar o puede estar totalmente dispersa. Es decir, podemos estar caminando y mirando el móvil o podemos estar caminando y pensando dónde estamos caminando. Claro, si esto lo queremos enfocar a una terapia de rehabilitación, lo que queríamos ver era efectivamente que cuando la persona controle el exoesqueleto, nos aseguremos que está haciendo esa imaginación motora, pero además nos aseguremos que su atención a esa imaginación motora, a esa marcha, es adecuada. Por lo tanto, lo que hicimos fue desarrollar una nueva aproximación de interfaz cerebro-máquina basada en la combinación de esos dos paradigmas. Y además hicimos pruebas con dos tipos de exoesqueletos diferentes. Uno en Houston, con el exoesqueleto Rex, y otro aquí en España con el exoesqueleto H3 de Tecnai. Bien, el protocolo era parecido, aquí ya no había estimulación, pero sí que teníamos la realización de pruebas durante 5 días y en cada día hacíamos una primera fase de pruebas de ajuste de los algoritmos con el entrenamiento y otra segunda fase en la cual lo que hacíamos era ya hacer pruebas para que el exoesqueleto se moviera si se producía una determinada imaginación motora y nuestra atención también era adecuada. Concretamente, el protocolo es este que veis aquí. Fijaos, en la parte superior, donde pone A, lo que hacíamos era, vamos a entrenar los modelos. Y para eso le decíamos al sujeto, cuando oigas el sonido, piensa durante 18 segundos que estás moviendo tus piernas, ¿de acuerdo? Y con eso lo que hacíamos era, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo te vamos a mover el exoesqueleto para replicar la condición de funcionamiento realista del sistema. Lo mismo que hemos hecho antes. Pero además aquí, después le decíamos a los 18 segundos, ahora no, ahora vas a estar con el exoesqueleto moviéndose y vamos a decirte que vayas haciendo operaciones matemáticas de resta hacia atrás. Con eso, imaginaos que su atención se perdía automáticamente de la marcha. Pero de esa forma nosotros
nos permitía ajustar los algoritmos para que luego pudiéramos saber si la persona estaba centrada o no en caminar. Una vez que hacíamos ese entrenamiento, fijaos que ya pasábamos a la fase B, donde hacíamos el test en tiempo real. Y en ese test solamente le decíamos a la persona, cuando escuches el sonido, piensa en caminar. Y lo que hacía el algoritmo era, si estaba pensando en caminar y si además su atención a la marcha era adecuada, enviamos ese comando para que el exoesqueleto se moviera. Bien, tampoco voy a entrar en muchos detalles aquí de algoritmos, etcétera, pero tuvimos que desarrollar una serie de algoritmos para detectar lo que nosotros llamamos un índice de la atención, que era entre 0 y 1. 1 quiere decir que estoy muy centrado en por dónde camino. 0, estoy pensando, ¿de acuerdo?, en mis cosas mientras camino. Y, por otra parte, para la marcha lo mismo. Dijimos, vale, si una persona está imaginando que está caminando de forma correcta, le damos 1. Si no lo hace de forma correcta y no piensa en caminar, 0. De forma que, al final, lo que hacíamos era combinar ambos índices y proporcionar, en este caso, el comando de anda o no anda. Bueno, voy a poneros un vídeo de algunas pruebas que hicimos en la Universidad de Houston, del sistema. En este sistema vamos a ver que la persona, inicialmente, pues, lo que se le pide es que, a la espera de que escuche un sonido, que se relaje y que a partir de ese momento, cuando escuche el sonido, empieza a pensar en la imaginación, este sonido, empieza a pensar en la imaginación de la marcha y que tenga su atención pues bastante centrada. Si se dan esos dos factores, entonces sí enviamos un comando para que se moviera el exoesqueleto. Como veis, aquí se utilizó el exoesqueleto red, pensando más en una tarea de lo que sería, bajarle el volumen, pensando más en una tarea de lo que sería una asistencia, no una rehabilitación, porque como podemos ver, ese movimiento del exoesqueleto no es muy natural, ¿de acuerdo? Y básicamente es como si nos subimos en un coche y nos lleva. Entonces, de alguna forma descartamos el uso de ese exoesqueleto y nos centramos en el otro exoesqueleto que voy a mostrar ahora. En cualquier caso, lo que nos dimos cuenta que teníamos que mejorar los algoritmos porque todavía el sistema no funcionaba de forma adecuada. ¿Qué ocurría? Que nosotros ajustábamos los algoritmos para la condición de que la persona estaba moviéndose y con eso decíamos, bueno, la persona está moviéndose y ajustamos que piense que está relajada y que piense que está moviéndose. Pero no. Lo que hicimos a continuación es implementar una máquina de estados diciendo, vamos a diseñar unos algoritmos que serán utilizados cuando la persona está caminando, pero vamos a diseñar otros algoritmos para emplear cuando la persona está parada, de forma que cambiamos unos algoritmos u otros dependiendo de la condición. Entonces, para esto hicimos ya unas pruebas, esta es en nuestro laboratorio, donde aquí la persona utiliza un exoesqueleto que es el H3 de TechNight, es un exoesqueleto que vamos a ver que está más enfocado a la rehabilitación, es decir, ya va a hacer una marcha más natural del sujeto, y en este caso al sujeto se dice lo mismo, empieza estando relajado y cuando se dice eso, se dice a continuación, pues empieza a pensar en la imaginación de la marcha. Creo que no se ha oído. Voy a darle más voz. Con lo cual, a partir de ese momento, la persona empieza a pensar en la imaginación de la marcha y mientras detecta eso el sistema y su nivel de atención es adecuado, se le envía el comando. Por ejemplo, ahí vemos que se ha parado un momento. ¿Por qué? Pues se ha parado un momento porque el sistema no ha detectado de forma correcta lo que estaba pensando la persona o bien la atención de la persona ha bajado. ¿De acuerdo? En cualquier caso, eso nos sirvió pues plantear hacer ya pruebas con pacientes y lo que voy a mostrar aquí es una prueba con un lesionado medular que hicimos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde en este caso decidimos finalmente solamente centrarnos con los nuevos algoritmos en la imaginación motora, porque con la atención habíamos hecho el sistema demasiado conservador, de forma que le costaba mucho activarse. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí la prueba. ¿Relax? A la persona se le dice que se relaje y seguidamente se le va a decir que imagine. ¿Imagina? Entonces la persona empieza a imaginar el movimiento de sus piernas y automáticamente lo que hacemos es el sistema, el DCI empieza a funcionar y cuando la interfaz detecta que la imaginación motora es adecuada, envía el comando.
vemos que en algún caso se para, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema hay que entrenarlo, cuanto más entrenamientos hagamos, más fiable es, pero también es posible que en algún momento determinado el paciente pierda la concentración, porque no es nada sencillo estar durante todo el tiempo pensando en la imaginación motora, ¿de acuerdo? En cualquier caso, aquí, y volviendo a lo que comentaba Juan Moreno anteriormente, claro, nosotros veníamos del mundo de la ingeniería, y cuando hacíamos las pruebas con sujetos sanos, cogíamos al sujeto sano de pruebas y le decíamos, no, ven, que te vamos a instrumentar, vamos a hacer este entrenamiento, vamos a hacer esto otro, y nos tiramos 2 horas con el sujeto. Luego llegamos al hospital de parapléjicos y nos decían, tienen 40 minutos o 1 hora máximo. Con lo cual teníamos que cambiar todo, reducir entrenamientos, tener en cuenta que la instrumentación hacía falta que fuera más rápido, y con lo cual tuvimos que empezar a adaptar los entrenamientos que hacíamos a los pacientes. Por ello, lo que hicimos fue introducir la realidad virtual como fase previa para, de alguna forma, enseñar cómo aprender a imaginar la marcha. Me explico. Si yo os pido a vosotros que imaginéis que estáis caminando, seguramente cada uno de vosotros lo va a hacer de una forma. Es decir, hay gente que decía, no, yo pienso que me veo a mí mismo como externamente y me veo moviendo las piernas. Otro nos decía, no, yo me veo corriendo. Otro, no, yo me veo chutando un balón. Bueno, cada uno decide de una forma, ¿no? Con lo cual, al final, decidimos utilizar la imaginación motora que más replica la marcha humana y que de alguna forma mejor está representada a nivel de la corteza cerebral, que es lo que se llama la imaginación cinestésica de la marcha. Es decir, de alguna forma tenemos que pensar y sentir lo mismo que sentiríamos si estamos caminando. No es nada sencillo, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hicimos es, vamos a dividir nuestro entrenamiento en 2 fases. Es decir, hasta ahora lo hacíamos de esta forma que veis ahí. Hacíamos un entrenamiento utilizando el exoesqueleto durante 22 pruebas y luego utilizamos ya el exoesqueleto. ¿Qué hicimos? Dijimos, no, ahora vamos a hacer la mitad de entrenamiento con un sistema de realidad virtual donde la persona, el paciente, no se cansa porque está con el sistema de realidad virtual, y luego sí que hacemos unas cuantas pruebas más con el exoesqueleto antes de ya utilizarlo, ¿de acuerdo? De forma que seguíamos empleando 5 sesiones, pero los tiempos de las sesiones se reducían y además había una primera sesión donde se le enseñaba al paciente a realizar la imaginación motora. Bien, aquí tenéis un vídeo, es muy largo, no lo voy a poner entero, pero para que veáis toda la instrumentación que conlleva pues, realizar una prueba experimental. Es decir, nosotros utilizamos 32 electrodos, había que poner cada gel conductivo, los electrodos de cada paciente, etcétera. No sé si puedo pasar esto más por adelante. No, no me deja pasar. Bueno, entonces realmente el proceso era muy costoso. Con el caso de la realidad virtual ya conseguimos que todo el proceso de instrumentar al paciente, ponerle el exoesqueleto, hacer el entrenamiento y ya hacer las pruebas se realizara en el tiempo de 1 hora. ¿De acuerdo? Hay que decir que hicimos recientemente unas pruebas en el hospital de parapléjicos con esta nueva fisiología, con esta nueva filosofía de coger y decir, no, vamos a reducir el entrenamiento del paciente de forma que las pruebas no duren más de 1 hora, y en este caso, aquí ya está el paciente cuando ya había sido entrenado y le quedan únicamente esas últimas 5 pruebas. Entonces, ahora se dice al paciente que esté relajado, en la medida de lo posible, y a continuación, pues, se le decía que imaginara, y a partir de ese momento, el sistema tenía que detectar que hacía la imaginación motora y de esa forma coger y cuando detectaba empezar a controlar el movimiento del exo. En cualquier caso, aquí nos dimos cuenta también de algo importante, y es que para cualquiera de nosotros, incluidos los pacientes, el estar periodos de 20 segundos continuamente imaginando que voy caminando es muy costoso y muy difícil de mantener la concentración, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo que nos ha servido de base a un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? El nuevo proyecto es el proyecto Regate, que es un proyecto que acabamos de empezar empezamos a finales de 2022, y este proyecto lo estamos haciendo en colaboración con el Hospital también Nacional de Parapléjicos, con el Instituto Goodman, y colaboran también el Hospital Universitario Central de Asturias y la Universidad de Houston. Este proyecto es un proyecto que se hace entre todas estas universidades y centros de investigación, pero debo decir que está enfocado a hacer una nueva terapia que combina tanto el uso de interfaces neurales, pero también el uso de técnicas de estimulación a nivel de la espina dorsal, ¿de acuerdo? Yo aquí solo voy a contar, nada, muy poquito sobre una nueva interfaz que estamos desarrollando
que sería la que mandaría la orden para estimular la espina dorsal y para mover el exoesqueleto, ¿de acuerdo? Bien. Lo que hacemos aquí, básicamente, hemos empezado a desarrollar lo que es una BCI asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora al paciente no se le va a decir constantemente que esté pensando en la imaginación del movimiento de sus piernas, sino que lo que le vamos a decir es, cuando tú quieras, piensa en que quieres empezar a caminar. Y eso lo vamos a detectar y vamos a enviar un comando para que el exoesqueleto esté caminando ¿hasta cuándo? Hasta cuando la persona quiera parar de caminar, ¿de acuerdo? Con lo cual la persona va a hacer periodos de imaginaciones de al menos 2 eventos. Quiero empezar a caminar, quiero parar de caminar, ¿de acuerdo? Pero no es tan pesado, ¿de acuerdo?, para el usuario el tener que estar constantemente haciendo esta imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, esta fase ya la hemos terminado y os voy a poner aquí uno de los vídeos que hemos hecho, en este caso es un sujeto sano en nuestro laboratorio. No sé si se llega a apreciar, pero hay unas líneas de colores en el suelo. Entonces, inicialmente en esa línea, ahí donde está, él cuando quiere arranca, cosa que hace, y luego va a cruzar una línea roja que se ve en el suelo, y a partir de ese momento, él cuando quiera puede parar, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, los pacientes no tienen por qué cansarse tanto, y en la terapia, si queremos que de alguna forma estemos activando más la parte neural, podemos estar pidiéndole más veces que arranque y que pare, ¿de acuerdo? Pero no le ponemos el estrés al paciente que diga, no, tengo que estar aquí 30 segundos constantemente porque si no me paro a mitad de prueba. Bien. Con todo esto, sí que me gustaría acabar diciendo que creemos que el uso de estas interfaces cerebro-máquina para controlar esos esqueletos, pues pueden abrir nuevas terapias de rehabilitación que pueden posiblemente pues, llevar una mejoría del paciente. Y digo posiblemente porque lo que yo he mostrado aquí no son pruebas clínicas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no hemos demostrado que esto clínicamente sea mejor para el paciente. Hemos demostrado que los pacientes pueden hacer uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Pero está pendiente hacer pruebas clínicas donde, con grupos de control, digamos, ¿de acuerdo? ¿Esto funciona mejor o no? ¿De acuerdo? Es algo que tenemos pendiente. Bien, pues para acabar simplemente agradecer el trabajo a todo el grupo de investigación, que son los que realmente hacen el trabajo duro, ¿de acuerdo? Yo aquí lo cuento, pero ellos son los que hacen el trabajo duro, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, muchas gracias por vuestra atención. Vale, muchas gracias. Vamos a hacer todas las intervenciones seguidas, como hemos estado haciendo en las mesas de la mañana, y luego haremos una pequeña mesa redonda. Entonces, vale, pues a continuación tiene lugar la charla o la ponencia Perspectiva histórica del desarrollo de exoesqueletos para asistencia del movimiento. Esta ponencia está a cargo de Antonio de Lama Espinosa, que pertenece al Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Tecnologías y Sistemas para la Bioingeniería de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, pues Antonio tiene una amplia, es un bioingeniero, tiene una amplia experiencia en el uso de estos sistemas y bueno, ha estado 13 años trabajando en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en el grupo de biomecánica. Y bueno, pues yo he estado trabajando también con él bastantes años, hemos compartido muchas batallas, muchas fatigas y para mí es un placer y un honor, pues bueno, pues y agradecerle también pues su tiempo aquí dedicado a nosotros. Entonces, nada, agradecerle. ¿Sí, seguro? Aquí. Aquí ya está. Vale, muchas gracias, Julio, por la presentación. A puntualizar, bioingeniero no, ingeniero industrial, aunque me dedico a la bioingeniería. Y también tuve la suerte de ser profesor en esta universidad durante 4 años, hace tiempo ya de eso. Y pues bueno, estoy súper encantado de estar aquí y agradezco la invitación para contaros algo que no es tanto ciencia, sino más bien tecnología. No voy a hacer tanto hincapié en la parte científica, sino un poco más en la parte más divulgativa, por así decirlo, de estas tecnologías, ¿no? A mí me pasaba cuando estaba en parapléjicos y seguramente que sigue pasando ahora mismo, que cuando salía alguna película, como esta de aquí, Elysium, o cuando salía alguna noticia en televisión de exoesqueletos y tal, pues nos llamaban pacientes o familiares de pacientes diciendo, oye, ¿dónde me puedo comprar yo un robot? Porque mira, estoy en una silla de ruedas y me gustaría pues levantarme la silla de ruedas y poder volver a andar y tal.
porque sé que la lesión medular pues no tiene cura por hoy, ¿no? Y claro, lo que detectábamos era que en el imaginario de las personas que no están cerca de este campo, pues aparecía estaba algo parecido a esto, ¿no? Es decir, me pongo una máquina que, bueno, pues me la pongo y me voy por ahí como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero ahí no estamos. Entonces, para entender dónde estamos y qué salto nos queda y qué habría que hacer para poder llegar a algo cercano a esto, pues bueno, también merece la pena entender un poco el desarrollo histórico de toda esta tecnología, que es muy reciente, aunque es cierto que desde miles de años ya, 2 milenios, pues ya se empezaba a pensar que se podían soportar funciones debilitadas o perdidas de miembros del cuerpo, básicamente desarrollo de prótesis y de ortesis, ¿vale? Aquí en el Renacimiento pues ya se sabía, se utilizaban ortesis para, digamos, dotar de soporte estructural a los miembros que estaban o bien perdidos, como digo, o bien que no tuvieran la función. ¿Qué nos faltaba? Lo que nos faltaba era dotarles de movimiento, ¿vale? Un miembro debilitado per se, está muy débil y no se puede mover, pues ya está, no se mueve y punto, pero nos faltaba poder darle ese movimiento que faltaba. Y ya os adelanto que el problema está justamente ahí. Y nos tenemos que esperar hasta los años 60, cuando ya obviamente hay desarrollo, hemos pasado la revolución industrial, tenemos la primera revolución de la informática, gran informática, empezamos a tener motores eléctricos, tecnología electrónica, donde se empieza a pensar en utilizar estas tecnologías novedosas para dotar de movimiento a las ortesis pasivas que llevaban desarrolladas miles de años, ¿vale? En los 60, en los laboratorios de Cornell, en un trabajo de la NASA, lo que empezaron fue a pensar cómo efectivamente se podía hacer esto, ¿de acuerdo? Y lo que llegaron fue a hacer diseños conceptuales. Los conceptos que tenéis aquí a la derecha, obviamente, este de aquí es un dibujito, pero sí que había un mock-up, un demostrador, en el cual se pensaba que con actuadores de tipo hidráulico, es decir, aceite a presión, pues se podía dotar de movimientos, en este caso a los brazos, y en este caso obviamente es una aplicación industrial, luego haré la distinción entre industrial y para rehabilitación. Esto se quedó aquí, en un demostrador de madera. ¿Por qué? Porque para poder dotar de presión y potencia suficiente a todos estos actuadores había que tener un motor tan grande pues como esa mesa ahí, en aquella época, para dotar de presión al aceite, ¿vale? Y eso pues no valía para mucho. Pero lo que sí se avanzó fue en el conocimiento de cómo se mueven las articulaciones del cuerpo humano, ¿vale? Porque al final esta máquina tiene que moverse según las posibilidades que tengo yo de moverme, ¿de acuerdo? Y eso no es tan sencillo a priori. En los años 70 se pudieron hacer algunos desarrollos, como en este caso General Electric con Hardiman, algunos desarrollos que ya sí llegaron a ser funcionales. Se llegó a hacer una prueba de concepto de este sistema, no se llegó a utilizar en una cadena de fabricación, pero sí se llegó a demostrar su uso de un sistema que pretendía que el operador humano metido dentro de este trasto pudiera levantar cerca de 700 kilos, ¿vale? Y lo lograron. Lo que no aparece por aquí es toda la parte de potencia que está ahí atrás, todos los motores eléctricos, motores hidráulicos que dotaban de energía a este engendro, ¿vale? Por aquella época ya empezamos a ver el primer desarrollo de un exoesqueleto robótico para personas con lesión medular. Este es el primer exoesqueleto robótico desarrollado en la historia por el profesor Miomir Vukobratovic, yugoslavo, que falleció hace relativamente poco, en el 2005 o 6 creo, que además hizo muchísimas contribuciones al ámbito del control de la robótica humanoide, la robótica móvil, y él desarrolló este primer exoesqueleto que estaba actuado por cilindros neumáticos. En vez de ser aceite a presión, era aire a presión. Y este sí se probó en pacientes, este sí llegó a funcionar. También hizo algunos desarrollos de exoesqueletos del miembro superior. Justo por la misma época, en el 72, en la Universidad de Wisconsin hicieron otro exoesqueleto, además este vídeo es bastante curioso. Otro exoesqueleto, por aquí, vale. Otro exoesqueleto también actuado en este caso por también aire a presión, ¿de acuerdo? Con diferentes tuberías y diferentes electroválvulas, donde tenían, pues bueno, una ortesis con diferentes actuadores lineales, donde permitían llegaban a replicar movimientos de flexión-extensión de cadera y de rodilla. ¿De acuerdo? Suponiendo que sea así como realmente andamos, que vosotros mejor que yo sabéis que no es así, que tenemos muchos movimientos mucho más ricos. En este vídeo, si lo veis, podéis ver que están todos los patrones, que incluso en esta época llegaron a programar cómo subir un escalón, cómo bajarlo, cómo levantar el pie por encima de un obstáculo, cosas que hoy en día ni siquiera en la mayor parte de los exoesqueletos está programada. Pero lo que viene a continuación es esta parte de aquí. Vale. En el vídeo hay una señora explicando las cosas y lo que viene a decir es que toda esta pared de aquí atrás
toda esta pared de aquí atrás, es el ordenador que tiene todos esos patrones de movimiento almacenados y que se los está dando al exoesqueleto a través de este cordón umbilical, ¿vale? Básicamente, el ordenador en aquella época era una pared de una habitación. Eso no es portátil, ¿vale? No es ambulatorio ni es portátil. La señora sí bien cierto que dice que obviamente esto sienta las bases para que cuando se desarrolle la microelectrónica poder hacer estos sistemas ambulatorios, ¿no? Bien, pues nos tenemos que esperar desde los años a finales de los 60, 70, nos tenemos que esperar hasta el año 2000 para que realmente ese desarrollo tenga lugar, ¿vale? Y además, ¿quién mete dinero para que este desarrollo tenga lugar y realmente se produzcan estos sistemas ambulatorios? La Agencia de Proyectos Militares de Estados Unidos, la DARPA, ¿vale? Mete dinero y dice, no, quiero aquí, mete mucho dinero, quiero que me desarrolléis exoesqueletos para soldados. Y se desarrollan. Ahora veremos un par de vídeos de estos dos exoesqueletos, de Blix y de Sarcos, ¿vale? Donde veremos que todavía tienen cordón umbilical, todavía dependen de potencia externa, no son ambulatorios, no te puedes ir por ahí con ellos danzando, pero funcionan bastante bien, ¿vale? Pero es a partir de esta época y gracias a este impulso económico de estos desarrollos, cuando ya empezamos a tener diferentes desarrollos para personas que tienen dificultad de movilidad, ¿de acuerdo? Este producto de aquí es el primer exoesqueleto ambulatorio comercialmente conocido, que es Rewalk. Este de aquí es Exobionics, que deriva directamente de este desarrollo de aquí, de Blix. Este es el primer entrenador robótico de la marcha estacionario, no es un exoesqueleto ambulatorio, pero es un entrenador robótico de la marcha. Todos por esta época. Por cierto, estos que están aquí en recuadro rojo, esta de aquí es una ortesis pasiva que al doctor Juan Moreno le suena bastante bien. Este es el primer exoesqueleto con actuación pasiva desarrollado en España, que lo hizo el doctor Juan Moreno. Este de aquí, en el 2011, aquí veis alguna profesora de vuestra universidad que está por aquí presente. Este fue el primer exoesqueleto de miembro inferior activo, con motores, desarrollado en España, que se desarrolló en colaboración con el doctor Juan Moreno y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿De acuerdo? En el año 2012 aparece el primer exoesqueleto que tiene el control del equilibrio, no hace falta utilizar bastones, lo hemos visto antes, este es Rex Bionis, que lo ha mostrado el profesor Azorín hace un momento. En el año 2013 empiezan a aparecer exoesqueletos, digamos, se llaman soft, ligeros, trajes exoesqueletos. Ya no son estructuras ortésicas, ya son textiles, donde bueno, pues intentamos ser más compatibles con los movimientos que tenemos en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser más compatibles y tienen más flexibilidad, tenemos que controlar otros grados de libertad, otros movimientos de las articulaciones, que no es sencillo. Pasamos al 2007 con diseños mucho más optimizados y en el 2019 aparece Atalante, que es un exoesqueleto que es mucho más ligero que este de aquí, que es Rex Bionis, que también permite el control del equilibrio. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. En el 2014, es decir, prácticamente ayer, se empiezan a hacer las primeras investigaciones sobre la aplicación industrial de estos exoesqueletos. ¿De acuerdo? Estos exoesqueletos que curiosamente deriva de esta línea de aquí. ¿Vale? Este es HAL, un exoesqueleto desarrollado para aplicaciones biomédicas que se prueba en aplicaciones industriales. Obviamente, a lo que estamos tendiendo ahora es a utilizar sistemas de este tipo, ¿de acuerdo? Sistemas que no tengamos una estructura rígida, un motor que tengamos que controlar, sino sistemas que puedan almacenar y liberar energía a partir del movimiento propio del cuerpo. Y desde el año 2000, 2001 hasta el día de hoy, las cosas no han cambiado mucho. Estos son los dos exoesqueletos militares, tanto Blix como el de Raytheon, y aquí tenemos dos ejemplos paradigmáticos. Hay muchísimos exoesqueletos en el mercado, pero tenemos dos ejemplos paradigmáticos de realmente cómo funcionan, ¿no? Fijaos la diferencia. Aquí andamos sin bastones, aquí andamos sin bastones también, aunque tenemos un cordón umbilical de transmisión de energía, básicamente, y en los exoesqueletos para las personas con lesión medular necesitamos los bastones. ¿Vale? En principio la máquina es esencialmente la misma, pero aquí necesitamos mantener el equilibrio y aquí no. Vale. Esto debería funcionar. Eso es perfecto, son un montón de vídeos. Aquí arriba tenemos a diferentes exoesqueletos que tienen la capacidad de controlar el equilibrio, es decir, de que el paciente se olvide de los bastones, pero vais a ver que los movimientos que se consiguen distan mucho de ser movimientos fluidos, naturales, de marcha, y por supuesto no te valen para ir a comprar el pan, no te valen para tomar una cerveza, ¿vale? Y aquí abajo tenemos exoesqueletos en los cuales el movimiento es mucho más fluido, pero necesitamos un apoyo externo, un bastón, un andador, ¿de acuerdo? Y esto está siendo así desde principios de los años 2000, no ha cambiado mucho. De hecho, el estado del arte es este.
Esta es la competición Cybathlon. La competición Cybathlon es una competición que está organizada por la Universidad de ETH de Zúrich, la Universidad Politécnica de Zúrich. Básicamente son competiciones de diferentes tecnologías de asistencia. Y una de las competiciones es una carrera de obstáculos con exoesqueletos. El paciente, o el piloto en este caso, tiene que ser parapléjico y además se verifica con médicos independientes que es parapléjico. ¿De acuerdo? Tiene que atravesar una serie de pruebas que son las que estáis viendo. ¿Vale? Este es el Cybathlon del 2020. El del 2024 va a tener lugar ahora en octubre. Y este es el equipo que ganó, y esta fue la mejor carrera que hizo el equipo que ganó. Ahí tenemos a ese paciente que está atravesando una serie de, pues a tener que sentarse, levantarse, va andando más o menos rápido, atraviesa pues una superficie llena de obstáculos, va a subir escalones, va a abrir una puerta. ¿Vale? Pasa por un palo inclinado, son una serie de pruebas, ¿vale? Este equipo de aquí, y todos los equipos que han participado en Cybathlon, tienen en la página web que se pueden descargar exactamente cómo son los obstáculos, el tamaño, las dimensiones, todo exactamente, las distancias. El equipo de ingenieros agarra el exoesqueleto, agarra el paciente, programa exactamente los patrones a ciegas de lo que tiene que hacer el exoesqueleto y el probador, el piloto en este caso, entrena y repite, y ajustan los patrones, y entrena y repite. Aquí el exoesqueleto no está ayudando a pasar por esta superficie de aquí, es el piloto el que está intentando equilibrarse. Cuando tiene que andar pasos más o menos largos, ni el exoesqueleto se está ajustando en tiempo real en ese momento al paso que tiene que dar, ni el paciente lo está haciendo tampoco porque es parapléjico completo. Está preprogramado porque se sabe de antemano cuándo va a caer ese paso que tiene que modular. ¿De acuerdo? Está todo absolutamente preprogramado. Quiero deciros que aunque veamos aquí que la cosa parece que funciona bastante bien, aunque veis aquí los escalones que, cuesta, realmente si este señor sale de aquí y se va a comprar el pan no va a ir a esa velocidad porque no puede, porque el exoesqueleto no está exclusivamente programado para hacer estas pruebas de aquí, ¿vale? Y esto es el estado del arte. Esto es donde estamos ahora. Claro, estamos muy lejos de esto, pero sin embargo tenemos robots humanoides que hacen parkour. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues el problema, la clave la ha estado dando el profesor Azorín ahora mismo. Su línea de investigación es precisamente la interfaz entre el cerebro y, en este caso, nuestro cuerpo. Nosotros cuando andamos, sí, tenemos la intención de quiero andar, quiero parar, pero no solamente es eso, es mucho más rico, a esta velocidad. Y también voy cayéndome hacia adelante, desequilibrando mi paso. Los pasos no son exactamente todos iguales, un poco más largos, un poco más cortos, hay obstáculos, ¿de acuerdo? Me despisto, hay sistemas autónomos que van funcionando a nivel de la médula, incluso a nivel de la musculatura. Aquí, claro, aquí nos meten en la película un chip que descodifica todo esto y se ha acabado. Ya hemos hecho ciencia ficción, pero el profesor Azorín y muchos grupos como ellos llevan años y años y años y años investigando y son capaces de saber si quiero andar o quiero parar, si quiero iniciar o quiero parar la marcha. En absoluto de quiero modular la marcha a esta velocidad, a esta longitud de zancada, tengo un obstáculo, tropiezo, me recupero. Ese es el problema. La tecnología de los exoesqueletos, realmente lo que es el exoesqueleto en sí, el robot en sí es un mecano, es un juguete muy sencillo. Cualquier robot industrial o cualquier robot de este tipo es mucho más complejo. El problema está en la interfaz entre la parte biológica y la parte robótica, que es donde todos nosotros, desde un punto u otro, trabajamos. El profesor Moreno, Julio, el profesor Azorín, ¿vale? Entonces, en función de las diferentes aplicaciones que tengamos, pues tendremos que enfrentarnos a diferentes problemas. Es mucho más sencillo diseñar sistemas para personas sanas. ¿Por qué? Porque toda esa información está presente. Yo me puedo mover y puedo modular mi movimiento. Yo puedo leer eso y replicarlo con el robot, simplemente apoyarlo. Pero cuando no tengo esa información, porque tengo esa información que no aparece por el efecto de una patología o porque está alterada por el efecto de la patología, ahí tengo el problema. Porque o me lo imagino y lo programo de manera rígida y el paciente se tiene que adaptar a la máquina, o no puedo hacer mucho más a día de hoy, salvo que el profesor Azorín le pegue una patada al campo y realmente sea capaz de descifrar hasta el más mínimo detalle cómo controlamos neuralmente todo nuestro cuerpo para andar. Y esto es lo que viene a decir aquí. Ahora mismo estamos aquí y queremos llegar aquí. Tenemos que resolver todo esto. Y son muchas cosas. Muchas cosas. Tenemos que mejorar la mecatrónica, tenemos que hacer sistemas que se adapten a las necesidades particulares de cada paciente,
Tenemos que integrar el equilibrio dinámico, pero no solamente desde el punto de vista de la máquina, sino también desde el punto de vista del paciente. Cómo máquina y paciente, o máquina y usuario, juntos son capaces de generar una marcha. Tenemos que dotar a los sistemas robóticos de capacidad de navegación autónoma. Joroba, si hay un escalón, que el robot lo vea y actúe para vencer el escalón. El escalón, la acera o lo que sea, ¿vale? Mejorar la interfaz cognitiva, donde acabamos de ver una excelente presentación por parte del profesor Azorín. Cuestiones que no son menores de aceptación del sistema, ¿vale? De que esto realmente, pues bueno, pues no sea un trasto así grande que tengamos que llevar y que nos estigmatice por la calle. Y, por último, una gran oportunidad que nos permiten las tecnologías de electrofisiología, ¿de acuerdo? Que la red fusión que ha presentado el doctor Moreno, pues precisamente va de estas cuestiones, ¿vale? Y esta es la última diapo. Quería dar, pues eso, una perspectiva no excesivamente científica, pero bastante divulgativa de cómo se han desarrollado estas cosas, dónde estamos y por qué estamos donde estamos y tenemos los problemas que estamos teniendo por resolver. Y eso es lo apasionante de esta ciencia, ¿no? Identificar estos problemas y tratar de resolverlos. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias al profesor Antonio de Lama por esta excelente presentación de perspectiva de la robótica, que es el preámbulo perfecto para la siguiente presentación de Javier Gil. Javier Gil es un ingeniero biomédico formado en la Universidad de Navarra y desarrolla su tesis doctoral en el marco de la hibridación. Precisamente ahora vamos a ver un caso concreto de una investigación en el marco de un proyecto que se llama el proyecto Taylor, en el que Javier nos va a explicar cómo se ha abordado el problema de intentar complementar la asistencia robótica mediante la estimulación eléctrica. Así que le doy la palabra a Javier. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de poder presentar aquí un poco el trabajo que se ha venido haciendo en el proyecto Taylor, una parte, ¿vale? Yo me llamo Javier Gil, soy ingeniero biomédico y voy a contaros un poco sobre sistemas neuroprotésicos que apoyan una atención más personalizada. Seguiré un poco esta estructura, una pequeña introducción, lo que es el proyecto Taylor, que es un sistema de neuroprótesis motora, ¿vale? Las limitaciones que presentan estos sistemas, requisitos de diseño que hemos identificado para hacer que estos sistemas sean más personalizables, más flexibles, características técnicas y un poco un ejemplo práctico de cómo utilizarlo. Bien, los principales objetivos de las intervenciones de rehabilitación son mejorar la independencia funcional, lograr una mayor participación social y, en definitiva, mejorar la calidad de vida. En los últimos años ha habido un cambio en la forma en que se aborda la rehabilitación y se emplean terapias que son intensivas, que involucran más al paciente con una participación activa y en las que se desarrollan tareas funcionales. El estándar de oro, la personalización. Personalizar estas terapias, esta rehabilitación en base a las necesidades del paciente. Todo ello ha venido un poco de la mano de un gran desarrollo tecnológico. Como hemos ido viendo en las presentaciones anteriores, aparecieron los dispositivos robóticos, ¿vale? Como ha comentado Antonio, pues su eficacia sigue siendo limitada, por eso también se está viendo un poco el combinarlo con otros tipos de sistemas. Los sistemas de neuroprótesis que nos encontramos actualmente, pues tenemos sistemas que son portátiles, pero que no son muy flexibles, sino que están diseñados y optimizados para utilizarlos en una aplicación concreta,
¿vale? Ya sea el pie caído. Y luego tenemos sistemas que no son portátiles, pero son más flexibles y que, bueno, que para su utilización requieren un desarrollo técnico considerable dependiendo de dónde se vayan a aplicar. Además, pues estos sistemas pues, emplean la estimulación eléctrica funcional para producir una contracción y poder realizar un movimiento. Y esto tiene unas limitaciones en cuanto a fatiga y que la respuesta muscular es variable. Hay que ajustarlo cada día pues, en base a las condiciones del paciente. La combinación de estos sistemas ha dado lugar a los híbridos, que actualmente son sistemas prometedores, pero que no están maduros y que también están limitados actualmente, pero que se están estudiando y que son prometedores. En este marco surge el proyecto Taylor, cuyo objetivo es el desarrollo de tecnología capaz de adaptarse a las necesidades del paciente y concretamente se ha centrado en la marcha. Se ha centrado en los trastornos neurológicos porque, como se ha comentado anteriormente, son una de las principales causas de discapacidad, concretamente la lesión medular y el ictus. Y se ha centrado en el trastorno de la marcha, que es uno de los principales objetivos de rehabilitación. En este proyecto han participado varios grupos, del lado clínico el Hospital de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Guttmann, donde se han realizado todas las pruebas clínicas y de validación de la tecnología y se ha estudiado en el desarrollo de nuevas métricas para análisis de la marcha. La Universidad Politécnica de Cataluña, cuyo foco de estudio ha sido las simulaciones biomecánicas para intentar personalizar estas tecnologías en base a las necesidades del paciente y ha aportado un exoesqueleto vestible con actuación en la rodilla para validación de la tecnología. Y de parte del grupo de neurorehabilitación del Instituto Cajal CSIC se ha desarrollado un sistema de neuroprótesis que es lo que vengo a presentar hoy aquí. Pero antes de nada, ¿qué es una neuroprótesis motora? Pues una neuroprótesis motora es un sistema formado por las siguientes partes. Tiene una unidad de control, que sería como el cerebro humano, es la unidad que gestiona el funcionamiento del sistema, ¿vale? Que coordina las funciones y al resto de componentes. Una serie de sensores, que son como los órganos de los sentidos del cuerpo y que recogen esa información que es necesaria para que el cerebro sea capaz de coordinar el resto de componentes. Los electroestimuladores, que serían como los músculos, ¿vale? Se comparan un poco a los músculos y tejidos del cuerpo. Son ese componente que se encarga de ejecutar esas acciones físicas. Y, en concreto, tienen una serie de canales que envían la estimulación eléctrica funcional para producir la contracción del músculo y que se produzca ese movimiento. Las interconexiones, que serían como el sistema nervioso, ¿vale? Serían los cables, aquellas conexiones que permiten que esos componentes del sistema de neuroprótesis se comuniquen. Una fuente de energía, necesitamos un corazón para que el sistema funcione, ¿vale? Que sería el sistema de baterías o, en caso de los sistemas que están conectados a corriente, pues esa toma de corriente. Y por último, la estructura física, el esqueleto, ¿vale? Lo que da soporte y forma al sistema. Recordemos que los sistemas actuales, pues nos encontramos con sistemas que son portátiles no muy flexibles, lo que da lugar a limitaciones a la hora de su uso en la práctica, o no portátiles y más flexibles, pero que requieren un gran esfuerzo en el desarrollo para su utilización en la práctica clínica. Todos estos sistemas pues, tienen un número fijo de canales y esto es una limitación dependiendo de en qué aplicación se empleen, porque podemos requerir más o menos canales según en lo que queramos utilizar. Por tanto, nos hicimos la siguiente pregunta, y es ¿cómo desarrollo un sistema de neuroprótesis que se adapte a cualquier contexto y a las necesidades de cualquier usuario? Pues bien, identificamos una serie de requisitos. El primer requisito es que sea flexible. Que sea flexible quiere decir que este sistema pueda integrar diferentes tipos de sensores. En un paciente en el que a priori no tiene una señal detectable de EMG, pues emplear un sensor para detectar EMG no será útil, pero emplear otros tipos de sensores puede ser interesante. Entonces, que el sistema pueda integrar diferentes tipos de sensores de forma sencilla, pues puede ser útil en la práctica clínica. El siguiente punto es la escalabilidad, es decir, que la cantidad de sensores pueda ser variable, ¿vale? Según el contexto, pues podemos necesitar más o menos sensores,
pero también de nodos de estimulación, de electroestimuladores. Podemos requerir más canales para estimular más grupos musculares o menos, o más canales para emplear estrategias de estimulación asíncrona o de interferencia, por ejemplo. El siguiente punto es que sea personalizable, es decir, que sea fácil de configurar para adaptarlo a cualquier contexto y a esas necesidades de forma sencilla. Hibridable, como estamos viendo, pues las neuroprótesis ahora se empiezan a combinar con esos exoesqueletos o dispositivos robóticos para dar lugar a sistemas pues, más completos que aúnen esos beneficios de ambas tecnologías y reduzcan las limitaciones de ambas. Por tanto, vimos que era un requisito interesante a tener en cuenta. Que fuera ergonómico, es decir, que su uso fuera cómodo, tanto en su forma independiente como al combinarlo con un dispositivo robótico. Que fuera seguro, muy importante, ¿vale? Que cumpliera con unos ciertos requisitos de seguridad y pues, ciertos requisitos en cuanto a autonomía, peso y dimensiones, ¿vale? ¿Qué es lo que creamos? Desarrollamos un sistema donde, en cuanto a sensores, se podían integrar sensores de MG, acelerómetros, electrogonómetros, torsiómetros, sensores de presión, de una forma sencilla. Los nodos de estimulación electroestimuladores pues, eran unidades de 4 canales de estimulación, ¿vale? Con electrodos superficiales, con una batería externa que era intercambiable, lo que nos daba la posibilidad de poder poner otra batería cuando ésta se iba a gastar, de forma que podíamos utilizarlo de forma continuada, ¿vale? Un encapsulado 3D que nos permitía adaptarlo y unirlo de diferentes formas, ya fuera a un dispositivo robótico o en un cinturón, por ejemplo, para que lo llevara la persona de forma independiente el sistema de neuroprótesis. Límites de funcionamiento seguros y una parada de emergencia común. ¿Por qué? Porque el sistema lo que va a permitir es poner varios nodos a la vez. Entonces, actúa como un Lego, ¿vale? De tal forma que si la persona necesita más canales de estimulación, podremos poner más nodos o menos, pero necesitamos una parada común para que en situaciones de riesgo podamos parar todos a la vez la estimulación, ¿vale? Y en cuanto a la unidad de control, pues es una unidad de control que nos permite comunicar los nodos de diferentes formas, ya sea por cable, de forma inalámbrica o mixta, ¿vale? También tiene una batería externa, pero se puede utilizar, si el paciente no tuviera que llevarlo encima, pues lo podemos poner aparte y lo podemos conectar a un átomo de corriente, y también tiene un encapsulado 3D, y en esta unidad de control es donde se ha desarrollado la interfaz en un lenguaje bastante utilizado en salud, que es Python, y que tiene un montón de librerías y nos permite hacer desarrollos muy rápido. Cuanto al ejemplo práctico, pues bueno, vamos a ver un poco cómo podríamos utilizar esto en la práctica. Entonces tenemos aquí a Paco, ¿vale?, que ha sufrido un ictus, y entonces se le hace una evaluación clínica y vemos que el lado derecho está afectado y que le cuesta caminar, ¿vale? Con ello vemos que la dorsiflexión durante el swing está reducida y que también tiene poca flexión en la rodilla. Entonces, desde el ámbito clínico, pues vemos que habría que asistirle en isquiotibiales, gastrocnemios y tibial anterior, ¿vale? Y se determina que el sistema que queremos más apto para asistir a Paco durante la marcha sería el sistema de neuroprótesis modular que hemos explicado, ¿vale? No necesitaríamos utilizarlo con un dispositivo robótico, aunque podríamos utilizarlo también. ¿Qué sensores vamos a emplear? Pues se decide, por ejemplo, que queremos utilizar un sensor de MG en los gastrocnemios para detectar la intención de movimiento y que el sistema empiece a asistir a Paco cuando él quiere empezar a moverse. Pero también utilizamos 3 electrogoniómetros en cadera, rodilla y tobillo para segmentar la marcha y implementar, por ejemplo, un control en lazo abierto, donde según la fase de la marcha en que nos encontremos asistimos de una manera u otra, ¿vale? De una forma predefinida. Como son 3 grupos musculares, pues bueno, vemos que con un nodo podemos asistir todos esos grupos musculares y no es necesario introducir más nodos. Una vez tenemos definido el sistema que vamos a utilizar con los sensores y los nodos necesarios, lo que hacemos es, a través de la interfaz gráfica, configurar esa red de sensores, ¿vale? Le decimos dónde vamos a colocar esos sensores, qué sensores vamos a utilizar y configuramos el nodo y los canales. ¿Qué es lo que configuramos en cada uno de los canales? Pues configuramos diferentes parámetros que caracterizan la estimulación eléctrica, como son la amplitud de pulso, el ancho de pulso, la frecuencia, y posteriormente también podremos configurar pues, cuánto va a durar esa asistencia, de dónde a dónde va a ir. A la hora de calibrar la amplitud,
En la práctica clínica lo que se suele hacer es ir aumentando gradualmente la amplitud de corriente y detectar el umbral motor y el máximo umbral de confort, a partir del cual pues, el paciente ya no se siente cómodo con la asistencia. El sistema permite hacer esto, pero además también permite hacer una calibración automática por la cual podemos detectar si hay algún punto a partir del cual pues, no es necesario seguir subiendo la asistencia, ¿vale?, por debajo de ese umbral motor, y que consigue el movimiento deseado, ¿vale?, de tal forma que se puede hacer un poco más objetivo. Esto lo hemos visto en el gráfico de la derecha, donde vemos que pues se produce una especie de histéresis y encontramos un punto máximo de estimulación a partir del cual, por más que sigamos subiendo la asistencia dentro del rango cómodo para el paciente, pues no aumenta la amplitud de movimiento. Por último, pues decidiríamos cómo queremos asistir, en este caso pues un lazo abierto, donde vemos a la izquierda pues un poco cómo se ha segmentado la marcha y podemos decidir de dónde a dónde queremos estimular cada grupo muscular, y ajustamos pues el tiempo de rampa para que sea cómodo para el paciente, etcétera. Y con esto pues tendríamos ya el sistema configurado y listo. Lo que hacemos es ejecutar una serie de pasos y ya podríamos empezar a ejecutar la actividad de marcha con el sistema que iría asistiendo. Este sería el sistema ya colocado en un cinturón, ¿vale?, donde vemos el cinturón, la unidad de control que iría en la espalda, un nodo, la parada de emergencia, los goniómetros o electrogoniómetros en este caso, y los electrodos con los que estimulamos el tibial anterior. Este sería el paciente andando con el sistema que se ha desarrollado. Y como no podemos ver en estos vídeos cómo va estimulando el sistema, pues bueno, aquí tendríais un ejemplo donde colocando los goniómetros podemos ver cómo va estimulando. En rojo y en azul se vería la estimulación que daría a los gastrocnemios y al tibial anterior para ambas piernas, ¿vale?, según va caminando y la información que va registrando el sistema. Y por último, pues un ejemplo donde podemos ver el sistema combinado con el exoesqueleto aportado por Able Exoskeleton, que asiste solo en rodilla, y vemos arriba en el osciloscopio cómo se va administrando esta estimulación según va caminando la persona. Muchas gracias y dejo abierto para preguntas. Vale, pues tenemos 5 o 10 minutitos para preguntas. Muchas gracias a todos los ponentes. Gracias por la ponencia y gracias por el gran trabajo que hacéis. Y sí, estamos de acuerdo, ¿no? Las sinergias entre ingeniería y clínica no solo ya es el presente, sino que el futuro es mucho más prometedor, ¿no? Muchas gracias. Mi pregunta va para el profesor José María. Es una pregunta que me surge porque no sé muchas veces si cuando utilizamos un exoesqueleto, ya sin estimulación, ¿no?, ya sin uso de TCS, pero con el uso de TCS, no sé si el exoesqueleto que usáis en ese proyecto en pacientes con ictus es un exoesqueleto que se basa en copiar el patrón del lado sano, en utilizar un gol estándar de patrón biomecánico de la marcha, o simplemente es el efecto propioceptivo del exoesqueleto, sin más, ¿no?, junto con el BCI y la estimulación, ¿no?, que no es poco, pero centrado en el exoesqueleto, ¿bajo qué paradigma, ¿no?, hacéis esa fusión? Muchas gracias.
Muchas gracias, en primer lugar, por las palabras. Y bueno, te puedo contestar en parte, pero bueno, ya para temas más de patrones de marcha, yo creo que tenemos aquí expertos en la mesa. A ver, nosotros el patrón de marcha no lo tocamos, es decir, el patrón de marcha está establecido con una marcha, digamos, que viene preprogramada y lo único que hacemos es el desencadenante de que empiece esa marcha. ¿De acuerdo? Entonces, es como si fuera simplemente una orden de decir, detecto que pienso, o sea, yo pienso que estoy caminando, el sistema detecta ese pensamiento y lo envía al exoesqueleto y el exoesqueleto se mueve, es decir, le enviamos un comando de enciende y apaga, pero la marcha viene preprogramada, ¿de acuerdo? Y no la tocamos, es decir, no decimos, la modificamos en función de si está de alguna forma más recuperado o no, no, eso no lo hacemos. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Gracias. Vale, gracias. Así podéis ir animando también y puede pensar alguien más preguntas mientras hago yo. Yo tengo otra pregunta para José María. A mí me genera mucha curiosidad el proceso, porque tú has estado hablando mucho de que ellos tienen que pensar en mover las piernas. ¿Qué hay del entrenamiento de todo eso? Es decir, cuesta mucho, es algo, pienso en mover las piernas y ya hay una habituación a las señales, esa habituación o ese entrenamiento a generar esas ondas, ¿es rápido, lleva mucho tiempo, poco tiempo? Gracias, Julio, por la pregunta. Digamos que hay cierta simbiosis entre, por decirlo así, el hombre y la máquina. Me explico. Los algoritmos los tenemos que adaptar a la persona. Para eso la persona entrena. Es decir, entrena y nosotros ajustamos ahora lo que está de moda, lo que es la inteligencia artificial, pues al final ajustamos unos algoritmos que entrenan con los datos que le vamos registrando a la persona. Pero es cierto que la persona también aprende a modular su actividad cerebral porque va recibiendo una realimentación de cómo ve que responde el sistema cuando él piensa. Entonces, de alguna forma hay como una simbiosis entre hombre y máquina y al final llegan a un compromiso entre ambos para que esto funcione. Pero sí que es cierto que en este tipo de sistemas el entrenamiento es muy importante y cuando digo muy importante me refiero a sesiones de varios días y los resultados son muy dependientes del sujeto. Es decir, hay sujetos que por alguna razón tienen una capacidad innata para pensar y bueno, piensan de una forma que se refleja mucho en la corteza cerebral donde registramos las señales y hay otros que no se puede detectar nada. No es porque tengan ningún problema, sino simplemente hay un fenómeno que se le llama el analfabetismo de las BCI que está en estudio de por qué hay personas que no son capaces de generar esos patrones, ¿no? Entonces, bueno, ahora con el tema de Deep Learning estamos empezando a hacer modelos que no solamente utilizan los datos del sujeto en cuestión, sino que vamos haciendo como una gran base de datos con multitud de pacientes para, de alguna forma, obtener ese patrón de imaginación de la marcha, como qué nos caracteriza de forma común a todos los sujetos, y luego hacemos lo que se llama un ajuste fino ya para el sujeto en concreto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias. Bueno, daros la enhorabuena a todos para empezar. Yo tenía una duda, es verdad que a nivel técnico, yo soy fisioterapeuta de profesión, entonces no sé la parte técnica que hay detrás. A mí me surge la duda de con pacientes, sobre todo de daño cerebral adquirido como un ictus, que su proceso, o sea, la lesión es crónica, haya sido hace años y que se haya generado un proceso de aprendizaje adaptativo para tener igual mayor funcionalidad, pero que a nivel fisiológico pues ciertas áreas cerebrales hayan compensado aquellas áreas que están dañadas. ¿Estos algoritmos no generan un problema o una dificultad? Porque entiendo que leéis qué áreas se activan, entonces no sé si tiene alguna interferencia y no lo sé. Muchas gracias por la pregunta porque tienes toda la razón. Es decir, si registramos en zonas motoras y esas zonas están afectadas, va a ser más difícil detectar, digamos, esos patrones de imaginación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que al final nosotros no solamente nos centramos en esas zonas motoras, sino que intentamos capturar una mayor parte de la actividad cerebral con la finalidad de intentar encontrar al final de toda la corteza cerebral qué patrón se caracteriza cuando la persona piensa en caminar, ¿no? Pero desde luego, si una persona tiene esa zona y solamente nos centramos con los electrodos en esa zona, va a ser muy difícil que lleguemos a detectar que está imaginando la marcha, ¿no?
sí, efectivamente. Entiendo que ahí, perdón por extenderme, entiendo que ahí entonces igual hacéis primero un estudio previo de qué áreas en ese paciente en concreto se activan cuando se produce esa imaginería motora para definir en ese caso en concreto qué área es la que hay que estudiar o cómo lo hacéis. En un mundo ideal haríamos eso. Es decir, realmente pues vendríamos con un estudio de fMRI para ver qué áreas son, tal. A día de hoy no hemos llegado a esa fase porque generalmente los pacientes que hemos empleado son pacientes que todavía tienen de alguna forma capacidad residual de la marcha y no tenemos esos problemas. Pero si tuviéramos que hacer las pruebas clínicas para hacer estudios clínicos, desde luego deberíamos hacerlo así, ¿de acuerdo? Para de alguna forma que todos tuvieran las mismas condiciones de partida y veamos qué zonas realmente están dañadas o no para decidir, oye, pues vamos a registrar más en esta zona que esa no hace falta que registremos porque no vamos a poder emplear esa información. Vale, ¿Bueno? muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias también a todos y enhorabuena. Y yo tengo también una pregunta en relación con el uso de la imaginería motora en los pacientes con ictus, precisamente porque un porcentaje de ellos van a tener dificultad para imaginarse que están caminando. Y hay gente que fácilmente puede imaginarse características cinemáticas, el peso, cuánta fuerza hace, el contacto con el suelo, etcétera, pero va a haber personas que tengan mucho problema con eso. Sí que habéis comentado que se les dice, imagínate caminando, tal, pero se les da alguna ayuda alguna orientación de qué se tienen que imaginar exactamente. Pues yo me puedo imaginar caminando, voy por el campo caminando, pero no estoy pensando en lo que hacen las piernas o en la sensación de esfuerzo, o que muchos pacientes van a tener una percepción alterada de lo que es caminar, cuando ya tienen una lesión de tiempo y para ellos caminar es esta pierna es de esto, la otra va ahí, no sé si me estoy explicando. Gracias. Perfectamente, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. A ver, inicialmente, como he comentado antes, nosotros empezamos diciendo, piensa que camina, y ahí venía el problema, ¿no? Había gente que pensaba que estaba caminando, estaba corriendo, otros se veían. Entonces, claro, al final seguimos un protocolo, ¿no? Esto se publicó en Estados Unidos hace unos años, de qué pasos hay que seguir para hacer esa imaginación cinestésica de la marcha, ¿no? Entonces, digamos que esa documentación se la damos al paciente antes de empezar las pruebas para que tiene un cuestionario, para que lo rellene, lo lea, pregunte dudas, pero tenemos que hacer eso precisamente porque no es nada fácil imaginar la imaginación cinestésica de la marcha, ¿de acuerdo? Pero, claro, lo que no nos hemos planteado todavía es qué ocurre si un paciente ha perdido esa capacidad de intentar, de alguna forma, sentir, porque ya pasa mucho tiempo y no puede hacerlo, ¿no? Ahí siempre podemos recurrir al hecho de registrar más también la parte visual para que se intente visualizar como él caminando o meter la realidad virtual, ¿no? Pero sí que es cierto que no es sencillo y al final hemos tenido que recurrir a eso para que además los experimentos puedan ser comparables entre sí, ¿de acuerdo? Y no tengamos ese problema de que cada uno piensa de una forma, ¿no? Gracias. Yo solamente podía comentar un poco, complementar, porque me estaba viniendo a la mente un proyecto en el que intentamos aplicar el enfoque top-down que comentaba José María, en lugar de bottom-up, en una terapia de rehabilitación robótica con el Locomat, ¿no? Que es un robot que asiste de manera muy intensa al paciente durante la marcha sobre una cinta. Entonces allí se intentó, en un proyecto europeo, identificar esta actividad cerebral para intentar ofrecerla durante este entrenamiento intensivo, pero no fue posible, no tuvimos muy buenos resultados desde el punto de vista de la actividad cerebral. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo podemos intentar conseguir que el paciente, como tú dices, esté centrado o esté involucrado de forma activa en la actividad de músculos específicos que el terapeuta quiere que el paciente trabaje mientras el robot está generando estos patrones cíclicos de la marcha? Entonces lo que hicimos fue comparar el efecto de este feedback, de esta información instantánea, pero no de la imaginación, sino de la actividad de los músculos, en particular durante las fases de la marcha, dándole una especie de feedback positivo o negativo,
visualmente, fácilmente interpretable para los pacientes con este daño, y comparar si había un efecto en dos brazos en el estudio clínico que realizamos. Un grupo recibía una realimentación estándar, que es la que ofrece el robot, que son los patrones de la fuerza de interacción, y otro recibía el feedback basado en la actividad electromiográfica, que de alguna manera es también un reflejo de la actividad del sistema nervioso central, porque está permitiendo que el paciente tenga un control o intente tener un control activo de los músculos en estas fases y vaya adaptándose, vaya un poco aprendiendo a sincronizarse con base en este feedback visual. Bueno, el paper está publicado en una revista de rehabilitación de stroke, y al final sí que identificamos que había cambios en los músculos del tobillo, o sea, mejora desde el punto de vista del rango de movimiento, de la coordinación motora y en algunas escalas de espasticidad. Eran algunos indicios preliminares en un estudio relativamente pequeño, pero que apoyaban la idea de que se puede hacer una especie de BCI sin necesidad de tener un EEG necesariamente, aunque esto tiene varias implicaciones y no es lo ideal, ¿no? Un poco lo ideal sería conseguir una abstracción real de la imaginación del movimiento y poderla traducir. Pero digamos un poco que apoyaba esa idea de este control top-down como una forma de mejorar la terapia robótica para mantener de forma más activa al paciente durante la tarea. Y creo que tiene y puede tener mucho impacto esta aproximación para la parte más crónica de estos pacientes que comentaban en otra pregunta, ¿no? Porque en la fase ya crónica el paciente ya tiene un patrón que es el que ha reorganizado su sistema nervioso central, lo que llamamos tanto la neuroplasticidad, pero realmente todavía no sabemos cómo guiar la neuroplasticidad durante todas estas fases de la rehabilitación que tienen lugar durante varias semanas con la terapia robótica, y es algo que también nos obsesiona y estamos estudiándolo con varios miembros de esta mesa en proyectos que actualmente estamos ejecutando en el Hospital de Parapléjicos y en el Hospital Los Madroños, que es intentar medir todas las variables que podamos durante esta terapia para intentar construir modelos y un poco, bueno, estamos intentando trabajar en estos aspectos. No sé si queda tiempo para más preguntas. Nada, para concluir la mesa, a modo de cerrar y seguir con la dinámica, agradecer a los ponentes por su tiempo, por su trabajo, agradecer también en especial a Juan el hecho de poder implicar la red en estas jornadas, también ha venido bien, sobre todo el tema también para la financiación de los gastos de los ponentes de la tarde, que, bueno, que hay que decirlo, y se ha encargado la red temática. Y yo creo que el hecho de dar a conocer esta red temática, esta fusión, a gente clínica, a gente que está en clínicas, que está en hospitales, que al final los pacientes están allí. Nosotros estamos en la universidad, bueno, algunos casi todos en la universidad o en centros de investigación donde no hay pacientes. Entonces, al final este tipo de jornadas tiene que valer para eso, es decir, las necesidades están ahí, están con los pacientes, están con los clínicos y necesitamos esa integración. Entonces, yo creo que estas jornadas y esta red fusión pues, es clave para eso. Entonces, nada, agradecer y demás. Ahora, para finalizar ya esta última parte de las jornadas, que es la parte práctica, vamos a hacer una cosita. Como he visto que no intuyo diferencias significativas entre el lado derecho y el lado izquierdo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una separación, vamos a hacer ahora dos grupos. Los del lado derecho, por ejemplo, se van a quedar aquí y vamos a hacer una práctica de estimulación magnética transcraneal, y los del lado izquierdo van a ir al aula 2104. ¿Vale? Que allí va a estar Álvaro para hacer una práctica de estimulación espinal. Los compañeros de la organización os acompañarán al aula 2104. Luego, la duración más o menos aproximada de la práctica es media hora y luego nos cambiaremos. ¿Vale? Entonces no os preocupéis porque se van a duplicar esas dos prácticas y luego los compañeros que hacen aquí TMS se van a ir allí a estimulación espinal y luego los de aquí vendrán para acá. ¿Sí? Y nada, poco más. Con esto, es decir, por temas de tiempo tampoco hemos decidido no hacer una clausura oficial de las jornadas, porque a las horas que vamos a acabar, pues la gente ya tiene ganas de irse. Y bueno, pues como es la última vez que voy a ver ya a todos así en esta disposición, pues nada, agradeceros vuestra asistencia,
Espero que os hayáis sentido cómodos, que hayáis estado a gusto. Sé que bueno, han sido muchas horas, pero la idea era aprovechar el tiempo y creo que se ha conseguido. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la práctica.